Jun Ji-won se está yendo, pero decide regresar corriendo al lugar donde estuvo antes, pero la persona que busca ya no está. En la mañana, ella despierta de ese sueño y como en su época escolar, va en bicicleta al colegio donde trabaja y comienza a correr en el patio. Mientras que el director de la fundación que dirige ese colegio va a reunirse con los otros ejecutivos de su fundación para ver el tema de la constructora que quiere adquirir los terrenos del colegio para construir complejos vacacionales. Él quiere impedir que eso suceda. Y es que hay una rivalidad entre estas dos personas, o mejor dicho, rivalidad entre familias. Yeo, que es el abuelo de Ji-won, y Sok Gyun-tae, el dueño de la constructora. Tanto Yeo como el papá de Gyun-tae están enamorados de la misma mujer, pero la mujer eligió a la familia Sok. Gyun-tae afirma que cuando nació su hijo, Sok Ji-won, Yeo, para molestarlo, le puso el mismo nombre a su nieta y ahora el apoderarse de esos terrenos lo toma como una venganza. Por otro lado, los directivos de la fundación han decidido por mayoría que se venda el terreno del colegio a la constructora. En eso, entra a la reunión Gyun-tae y Yeo comienza a reclamarle hasta que tiene un malestar que hace que casi se desvanezca. Y en la noche, Ji-won va a ver a su abuelo para decirle que deje su venganza de lado y que no insista en construir un centro recreacional ahí, mientras que Ji-won le propone a su abuelo mudarse a otra ciudad, pero su abuelo responde que si quiere, que se vaya ella, que él se quedará. Y al día siguiente, Ji-won se entera que Ji-won ha llegado a la ciudad y ambos comienzan a poner excusas para evitar encontrarse. Y es que desde niños se la pasaron enfrentándose. Ninguno cedía ante el otro, aunque siempre terminaba ganando a ella, excepto cuando a él lo nombraron presidente de clase en la secundaria. Por la noche, Ji-won va a encontrarse con compañeros de promoción del colegio y uno de ellos es profesor y trabaja con Ji-won, con ella, y menciona que cuando le preguntó si recordaba a Sok Ji-won, le respondió que para nada. Y eso ofende demasiado a Ji-won, que no se cree que ella haya dicho que lo ha olvidado. Y eso hace que vaya a decirle a su papá que él se hará cargo de supervisar la obra en el colegio y se vengará. Y el día comienza mal para Ji-won, ya que uno de sus lentes de contacto se va por el caño y estando en clase le cae un pelotazo en toda la cara que la deja tirada en el suelo y sus lentes terminan destrozados. Va a lavarse la sangre que salía de su nariz y al irse se cruza con Ji-won. Ambos se quedan mirando un rato, pero lo cierto es que Ji-won no logra distinguir su rostro, lo ve borroso y solo saluda y se va, haciendo que él crea que de verdad ella no lo recuerda para nada. Eso a él le molesta. Hace 18 años, cuando estaban en la secundaria, ella, Ji-won, se cayó por perseguir a Ji-won y terminaron ambos en enfermería. Ahí conversaron y se molestaban hasta que él se queda observándola y comienza a verla de manera diferente. Y más tarde, cuando la ve sonriéndole a otro compañero, comienza a sentir celos. Y más cuando ese compañero declara sus sentimientos por ella. Ji-won termina rechazando a este chico y Ji-won anda muy atento a todo lo que ella menciona sobre las citas. Y cuando comienzan a pelear otra vez por el tema de quién es mejor en los estudios, hacen una apuesta, que si él gana, ella tendrá que salir con él en una cita. Esto le desconcierta y le responde que antes de salir con él se raparía e ingresaría a un convento, pero aún así aceptan ambos la apuesta y comienzan a estudiar. Salen los resultados y es Ji-won quien salió primero, ella, y él salió segundo. Esa noche ambos se van en el bus y él le pide que bajen para poder conversar. Se la lleva de la mano y sentados en el columpio, él se dispone a hablar. Regresamos a la hora. Antes de irse, Ji-won va a la sala de profesores. Ji-won está con fiebre descansando en su escritorio, recordando que era Ji-won la persona a la que fue a buscar esa noche, años antes. Le pasan la voz a Ji-won para que despierte y para presentarle a Ji-won como el nuevo director del colegio. Y ahí ella extiende su mano como en el pasado. Y esta vez presiona su mejilla y él toma su mano y comienza a llamarla para que salga de su trance y deje de hacer eso. Ella reacciona y al ponerse sus lentes lo reconoce y comienza a gritar y lo empuja diciéndole que es él y sale corriendo de la sala de profesores. Y en la mañana, Ji-won se mira al espejo satisfecho porque sabe que Ji-won no lo ha olvidado
y más tarde convoca a una reunión con los profesores. Obviamente Yuwon no quiere entrar y anda maldiciendo que él esté ahí. En eso aparece uno de los profesores y ella recuerda que hace un mes, estando un poco ebria, le dijo que le gustaba, pero él le pidió algo de tiempo y ahora se siente avergonzada frente a él. Están conversando y Yuwon abre la puerta para hacerlos pasar y ambos terminan discutiendo en la reunión y se va diciéndole que le debe una disculpa por lo del cachete. Al terminar las clases, ella vuelve a su casa y va corriendo a abrazar por la espalda a su abuelo, pero lo siente raro. Y resulta ser Yuwon, que lleva un buzo igualito al de su abuelo y ambos al verse se alejan sin decirse nada. Yuwon había ido a ver al abuelo, pero este terminó mojándolo de casualidad y por eso le prestó ropa hasta esperar que la de él seque. Él sale y ella le dice que ella puede irse, pero él responde que aceptará la invitación que le hizo su abuelo para almorzar y así lo hace. Al terminar, Yuwon sigue a Yuwon para preguntarle por qué le apretó la mejilla cuando se vieron. Y ella se va diciéndole que no quiere decirle, pero él la sigue y menciona que siempre huye cuando se siente acorralada. Y ella se disculpa por lo del cachete y explica todo el lío de los lentes y que no lo reconoció, pero él menciona que quiere saber cómo se sintió al verlo después de 18 años. Yuwon devuelve la pregunta a lo que él dice que le molestó y que si acaso pensó que él la había extrañado. Ella responde que no le gustó verlo nuevamente y que no traiga de nuevo un pasado que no significó nada y que solo se quiere centrar en ser profesora y que le gustaría no volver a verlo. Y él responde que está bien y que fingirán no conocerse y así se va, pero ella se le adelanta dándole un empujón. Por la noche, Yuwon está en su casa recordando el abrazo por la espalda que le dio Yuwon y comienza a renegar, mientras que ella en su cuarto también está recordando lo mismo. Ninguno está tranquilo. Al día siguiente, aparece un puntito de color entre tanto gris. Es Munsu, un nuevo profesor que parece conocer a Yuwon, pero ella no lo recuerda. Él también estudió ahí y es un atleta nacional reconocido, pero que se retiró por una lesión. Los profesores tienen una cena e invitan a Yuwon, quien al inicio se niega a ir, pero que terminó diciendo que iría. Y ahora está espiando y haciendo hora hasta que Yuwon salga de su reunión con una madre de familia. En una de esas, sale y se encuentra de casualidad con Yuwon y él se prepara para irse. Sale y ve que Yuwon no está yendo hacia la reunión, pero de repente ella regresa corriendo hacia el otro lado. Lo ve y le pregunta si acaso está yendo a la reunión de profesores. Y él, al decir que sí, porque lo han invitado, ella molesta le pide que no vaya. Pero ahí terminan ambos. Comen y toman, pero Yuwon sale un rato a tomar aire y se le une el profesor al que ella se le confesó. Y Yuwon también ha salido a fumar, y al verlos, se esconde y escucha cuando ella le pide una respuesta. El profesor le agradece por fijarse en alguien de su edad, pero que ella es demasiado buena para estar con él, que es joven y que encontrará a alguien. Yuwon comienza a llorar, pero comenta que no es porque la ha rechazado, sino porque se ha sentido avergonzada varias veces en su vida. Ella le pide que la deje a solas y Yuwon sigue mirándola, pero al ver que va en su dirección, se desespera y termina dentro de un depósito de agua. Y no puede salir, y por eso decide llamar a Yuwon, a pesar de la vergüenza, para pedirle ayuda. Ella lo encuentra y le reclama por haber escuchado y visto todo a escondidas. Él lo niega, pero ella insiste, y él admite que lo hizo, y grita que cómo es posible que un viejo la haya rechazado. Y ella le pregunta por qué tuvo que llegar al colegio cuando ella está ahí. ¿O es que ha ido justo por ella, para ver cómo es su patética vida y reírse de ella? Yuwon agrega que lo odia y se va, y él responde que también la odia, y luego vuelve a llamarla para que lo saque. Yuwon hace caer el depósito y logra salir. Regresa al restaurante y escucha que le preguntan a Yuwon si saldría con el director, o sea, con él. Y ella, alterada, responde que nunca saldría con él, así sean los dos únicos humanos en la Tierra, y que seguro él siente lo mismo. Yuwon solo se ríe. Entra cuando todos están hablando de las lilas y que hay una superstición de que cuando florecen, los estudiantes aprueban sus exámenes. Y Yuwon menciona que a pesar de que su abuelo las ha cuidado, no florecen hace 4 años. Y Yuwon asegura que quizás florezcan ese año, mientras que ella, Yuwon, dice que no lo harán. Y es por eso que comienza una apuesta. Yuwon le dice que si las lilas florecen, ella tendrá una cita con él. Todos se quedan en silencio y luego un profesor recuerda que algo así pasó antes.
Y es que esa noche que Ji-won le pidió a Ji-won hablar en los columpios, él le pidió que salga con él y le explicó que ella ya estaba ahí cuando él nació, que estuvieron siempre juntos y que ahora pelean cada vez que se ven, pero que si no la ve, la extraña y que no sabe cuándo comenzó a sentirse así, si es amor o no, pero que el tema de la apuesta y que su compañero se le declarara se lo confirmó todo. Y agrega que le gusta. En el restaurante, Ji-won molesta, grita que no tiene sentido nada de lo que dice, y él repite la apuesta y la desafía diciendo si acaso tiene miedo de perder. Y ella responde segura que las lilas no van a florecer y termina aceptando la apuesta.